Escribir y publicar desde la provincia. En Argentina parece una tarea titánica. Mariano Quirós empezó escribiendo desde el Chaco y con su literatura pintó su aldea. ¿Cómo andas, Mariano? Bienvenido, Mariano Quirós, ¿cómo estás? Gracias Pero por muy este bien, por Zoom. suerte. No, ¿Cómo gracias a anda el ustedes. escritor chaqueño? Bien acá chaqueñando, aquerenciado. No, no, voy a comentar por qué nos reíamos de esto. Nos reíamos que se sigan figurando en las notas el escritor chaqueño. Eso, el escritor de capitalino no figura, no dicen. Pero o el escritor cordobés o el escritor enterreno, es como que hay que mencionar la provincia. Sí, ¿Cómo sí, sí, es? sí. ¿En qué momento llegó la literatura a tu vida? Me hago cargo un poco, de todos modos, como te decía hace un ratito, del asunto del escritor chaqueño, porque un poco yo pongo el énfasis, ya sea en entrevistas o incluso cuando escribo, y que tal vez tenga que ver con eso, pongo un cierto énfasis en la cuestión provinciana y en mi caso, particularmente en la cuestión, digo, entre comillas, chaqueña, más allá de que a mí me interese, no sea lo que más me interese, poner en preponderancia esa condición chaqueña, ¿no? Sí. O esa condición provinciana, pero sí que hago una especie de uso, de abuso, pero más que nada para generar esa tensión que supone lo provinciano, que para mí se sigue hablando, estamos hablando del tema, así que en cierto modo sigue generando una tensión que a mí me gusta. Sí, es un país donde pareciera que toda la literatura y todos los grandes eventos literarios están en Buenos Aires y que las provincias llega todo como de rebote. Hay ferias del libro, pero no son tan importantes como la Feria del Libro de Buenos Aires y así todo. ¿Qué te pasó a Sí, vos? pero es En una. qué momento llegó la literatura a tu vida y empezaste a querer escribir? Y lo que pasa es que también eso ahí se mezclan muchas cuestiones. Yo desde niño, desde que empecé a leer sin saber lo que significaba el asunto, dije que quería ser escritor, que me iba a dedicar a escribir. Como buen chaqueño provinciano, resistenciano más que chaqueño, de la ciudad de Resistencia más que del Chaco, que son dos cosas distintas, Claro. que tampoco es lo mismo decir chaqueño que tucumano, que Sí. cordobés, que riojano, No es etcétera. lo mismo Eh, decir alguien de Capital que alguien de Bahía Blanca. Son dos exacto, personas distintas, por más que vivan en exacto. en la provincia de Buenos Aires. Pero a tal punto se genera un equívoco que para los provincianos del norte, por ejemplo, alguien de Bahía Blanca es tan porteño Claro, como un ciudadano de Caballito. claro. Son cuestiones, matices bien grotescos Sí, además, que aprendés a considerar con el tiempo, con el uso, con la instalación en Buenos Aires. Yo aprendí un montón de Buenos Aires una vez que me instalé a vivir en Buenos Aires, porque para mí, te aseguro que como para la gran mayoría de los chaqueños, el conurbano y la ciudad de Buenos Aires son absolutamente lo mismo, y el carácter del bonaerense con el del porteño son absolutamente iguales. Después aprendés, sí, pero basta eh, alejarse a ir a San Antonio de Areco, que es acá 100 kilómetros, y te das cuenta que no tiene nada que ver esa persona con uno, que tiene otra percepción del exacto. tiempo, que tiene otra percepción del ser humano. Sí, sí, Este, echando a perder se aprende. sí, Pero aún así yo como resistenciano, mi educación sentimental, por así decirlo, como intuyo que como cualquier niño o adolescente de los 80 estuvo muy asentada, por ejemplo, y más allá de la literatura, en cuestiones como Robotech. Yo acompañaba, pero claro, mi vida, mi infancia es Robotech, He-Man, la estructura narrativa de los norteamericanos, sí, sí. por muy provinciano, Han chaqueño hecho que. buen trabajo, los muchachos. Claro, tenemos, el rock and roll. Yo quería ser rockero de adolescente. Yo crecí con el Charly García de los 90, Say No More. Estuve Mm. al borde de tirarme de un noveno piso. No lo hice porque elegí la literatura. En el armado, si se quiere, de un narrador o una narradora de provincia, por lo menos de esta época,
confluyen todas las lecturas, la los medios de comunicación, el tipo de alienación que tiene el del centro, el capitalino, lo tenemos muy fácilmente a mano los provincianos. Lo que también tenemos, que para mí es una ventaja, y que ahí lo tomo a Borges, cuando Borges hablaba Sí. el escritor argentino y la tradición, que es un escritor periférico que se aprovecha de su condición de periférico. Los provincianos podemos aprovecharnos de la condición de ser la periferia de la periferia. Y yo aprendí en ese camino a ensuciar o a manchar mi provincianismo con la más pura urbanidad. Y en ese sentido creo que los autores provincianos y las autoras provincianas tienen mucho más a su favor, tienen mucha más libertad, para usar una palabra tan pisoteada ahora, tienen mucha más libertad que un narrador del centro, que un narrador capitalino, ¿no? Sí, Mariano, vamos a hacer un salto de tus años de formación, digo, pero cuando quisiste Sí. publicar, ¿había editoriales en el Chaco? Da la sensación de que todas las editoriales están en Buenos Aires, las editoriales independientes. Sí, no, en ese sentido yo era muy bruto, desconocía muchísimo sobre lo que significaba el mundo editorial, ni siquiera sabía que existía un mundo editorial. A los 20 años me entendí que la única manera de publicar algo era ganando concursos literarios. Claro. Que es Entonces una forma, sí, es una buena manera, una manera noble, honesta. Y entonces me puse a la tarea de ganar concursos literarios sin pensar siquiera en la posibilidad de contactar a un editor, porque en Resistencia era y es muy precario el desarrollo editorial. En eso sí, en ese aspecto le saco el sombrero a la vida porteña, tanto en lo que significa el desarrollo editorial como el desarrollo de librerías. Nosotros en Resistencia, como para que tengas una idea, si hay 3 librerías en una ciudad de 500.000 habitantes, es no sé si no estoy exagerando, creo que hay 4. mm, 4 buenas librerías, bien provistas, para una población de 500.000 habitantes. Buenos Aires, yo vivo en Villa Ortúzar, en un perímetro de 10 cuadras tengo 10 librerías. sí. Da la sensación de que lo que se dice no tiene correspondencia con lo que decía, porque escuchás a la gente y dice, no se lee, acá no se lee nada. Se mira televisión o están todos con la tecnología. Y sin embargo hay librerías a cada paso. Y no solo que hay librerías, yo escucho en la calle, estoy muy cerquita de Parque Chas, llevo a mi hijo a la plaza y en la plaza escucho gente hablando de literatura, es muy raro, es muy extraño, como que vivo de pronto con alienígenas. Este, pero te digo la verdad, a mí me impresiona eso de Buenos Aires, la cantidad de librerías y la cantidad de gente hablando de literatura, es como que es medio raro. Sí, es cierto. Pero ¿te parece que este es el único lugar que pasa en Buenos Aires? En el interior, y sigo diciendo el interior. ¿En las provincias no pasa? Y lo que a mí me pasa es que yo también vivo y me muevo en un círculo bastante ensimismado de gente que habla del tema. Ah, claro. Entonces me voy Sí. a Resistencia y es probable que me junte con amigos que estén hablando de literatura. De eso ¿Cómo se trata. surgió Mulita? Mulita, tu editorial. Surgió también en sintonía y a la par de la explosión argentina de las editoriales independientes, junto a mi amigo y compañero de ruta Pablo Black. Veíamos y nos enamorábamos de las editoriales independientes que florecían una atrás de la otra y nos planteamos la posibilidad de que hubiera una editorial independiente, linda, coqueta, que hiciera buenos libros en el nordeste argentino. Y nos pusimos a esa tarea, sabíamos, conocíamos buenos autores, buenas autoras de la región que nos pudiesen hacer como una especie de gran cobertura literaria. ¿Es más caro que en Buenos Aires porque es más caro el traslado del papel? ¿Cómo es?
Y sabes, el problema, el gran problema es la distribución. Claro, Un editor porteño tiene, como te decía hace un rato, todas las librerías más o menos a la mano como para hacer incluso una distribución casera. Casera quiero decir alguien que sube a un auto cajas con libros y las va desparramando por librerías. Nosotros de Resistencia, donde teníamos la posibilidad así de imprimir, pero el traslado de esos libros a Buenos Aires era carísimo. claro. Em, y tenía, como te decía recién, 4 librerías en Resistencia, tenés un mercado mucho más acotado, es mucho más difícil que la cosa funcione, digamos. Mariano, yo acá tengo algunos de tus libros. ¿Vos seguís escribiendo de Chaco? ¿Cómo es? Porque tus historias son rurales. Y yo he hablado con mucho, en un momento con Carlos Busquet, que hablábamos de Sí, Córdoba, sí. La Luz Mara de Río Negro, ¿qué más tengo? Torrente, bueno, varios. Da la sensación de que el que vive en las provincias cuenta su aldea, cuenta lo que pasa en su provincia. Y está muy bien, digo, yo también cuando escribo de Hurlingham. Siempre tengo la idea. Siempre lo imagino como Burlingame, digo, como el conurbano. Nunca lo imagino como capital federal. Sí, a mí me pasó que conocí el interior del Chaco, para usar otra vez la palabra interior, Sí. em, y para que veas también cómo es Cancelados los dos. pero cómo es la equivalencia. Yo vivía en Resistencia. Resistencia es una, lo digo siempre, una ciudad muy brutalmente urbana, puro cemento, y tiene bastante poco que ver con el resto del Chaco. Ujú. Pero yo lo conocí de grande y al conocerlo de grande lo vi, si se quiere, como un niño. Fue como una fascinación. Se me reveló una especie de paisaje inmundo, áspero, y a la vez encantador, que podía usarlo y mancharlo muy bien con un posible lenguaje literario, con un posible lenguaje urbano. A su vez, en ese momento empezaba a leer autores de mi propia generación, también provincianos, que leía cómo habían encontrado la vuelta para escribir el mismo paisaje, si se quiere, de sus provincias, sin apartarse del lenguaje literario, sin apartarse de lo que habían leído, sin hacer folclore, saliendo de la tradición folclórica, que es lo que de algún modo te puede espantar de de lo que llaman regionalismo. Y entonces me encontré ahí como una especie de Hay una clic. mirada muy capitalina, incluso en la televisión. Cuando dicen vamos a hacer un programa federal, ponen a los chachaleros a cantar folclore. Decís, Sí, sí. muchachos, la gente joven del interior también va a los recitales de Paul McCartney. O sea, ¿por qué los hacen bailando samba y cueca? Absolutamente, pero a la vez que tampoco se supone que hagas a un lado eso, pero hay muchísimas manchas, eso está todo manchado, ¿no? Y además eso que llamamos interiores, voy a usar una Sí, expresión muy al uso institucional, es diverso. sí, Eh, sí, hay una hay identidades, ¿no? Explosivas, es un escándalo tal cual. que no se puede resumir en una imagen, ¿no? A mí me decían que me hacían reír cuando me invitaban a leer acá en Buenos Aires y terminaba un ciclo de lectura, yo terminaba la lectura y se acercaban y a modo de elogio, me decían: "Me sonó muy a Héctor Tizón, me sonó muy a Daniel Moyano", lo que le dicen. Son autores que no tienen nada que ver con mi paisaje, pero son provincianos, Sí. y entonces ya los pegaban. Es muy fácil hacer esa especie de conexión. Mariano, te pregunto, ¿te fue fácil publicar a partir de los concursos? Llegó un momento en que sí tuve suerte también, tuve Claro, suerte de ganar el concurso del Fondo Nacional de las Artes, que es hermoso, y gané el premio Tusquet, con lo que entré claro. en cierto modo a A jugar en Planeta. primera. Sí, ponele.
Porque Y también deben haber otros chaqueños que no tienen, corren la misma suerte, digamos. sí, yo te digo con certeza y con conocimiento de causa que hay otros chaqueños que me pasan el trapo, pero, pero yo tuve esa suerte. em, y a partir de ahí, digamos que me tomaron, no sé si decir que me tomaron en serio o más bien me prestaron atención, o más bien Claro, me creyeron, ¿no? claro. Los ¿Cómo es la españoles. actividad literaria en el Chaco? Digo, ahí está Mempo Giardinelli. Está Este, Mempo, está Miguel Ángel Molfino, están mis amigos Alfredo Germiniani, que Selva son Almada es de Entre Ríos, ¿no? Selva Almada de Entre Entre Ríos, Ríos, escribió una novela preciosa que es El viento que arrasa, que la sí. sitúa en, creo que en el sudoeste chaqueño, hacia Villa Ángela, por ahí. Em, pero, pero sí hay un movimiento muy intenso de poesía y de Bueno, la narrativa de en el Busquets no es Chaco. el Chaco también. El Bajo Sí, este Sol Tremendo, sí. se Qué linda novela. inventó un Lapachito. Hay un pueblo que se llama Lapachito. Sin conocerlo, Busquets lo describió aún mejor de lo que es Lapachito. Viste que si Ya querés lo hacer algo dejo. real, haces un plomazo que no te lo cree nadie. Bueno, le meto ficción y vas a ver cómo todos lo creen. Es más cierto, eso ya lo dijo Stevenson hace 100 años, así que más de 100 años. La ficción es más verdadera que la realidad. Tal cual. Es así. Mariano, ya dejándote tranquilo, terminando la. ¿Cómo te abrazó Buenos Aires? ¿Cómo fue Buenos Aires con vos? Siendo del interior, Siendo del interior, sí llegué como un pobre campesino. con tu valijita llena de sueños. Sí, no, a mí me trató muy bien Buenos Aires, me trata muy bien, Sí. me gusta mucho. Creo que tuve suerte también con el barrio donde caí. Tuve un hijo, tengo un hijo que es ultra porteño, tiene 7 años, es súper porteño. Me encantan los porteños, las porteñas, la ciudad es hermosa. Aprendí también todas las asimetrías que hay, que ahí sí es donde les quiero cortar el cuero cabelludo a todos. Las asimetrías que hay con el resto de las provincias, la especie de colonialismo que se expande hacia las provincias y contra el que hay que rebelarse, pero no por eso deja de ser para mí una ciudad encantadora con todo lo oscuro y todo lo luminoso que tiene. ¿Qué es lo próximo de Mariano Quirós? ¿Qué es lo próximo que estás escribiendo? ¿Novela, cuento? Está al salir en los próximos meses una novela que se llama Purirú. em, este, volví hacia, para seguir con mi cabecita provinciana. Esta vez me crucé el charco, crucé el Paraná del Chaco hacia Corrientes y me encanté con el paisaje correntino, con el río, con el Paraná. Sí. Y a partir de ahí me inventé un par de historias con las que armé una novela, que es buenísima. Que va a deslumbrar en Buenos Aires, va a deslumbrar. Los va a volver locos a los porteños A los con todo lo maravilloso, con todo el que realismo son todos mágico que iguales, tienen, sí. que son todos iguales, se van a quedar Muy, de una pieza. muy cercano a Daniel Moyano y a otros provincianos. Genial, genial. Bueno, Mariano, te seguiremos leyendo. A pesar de ser Pero del Chaco, sí, por a favor, pesar del Chaco, seguiremos. ayuden a los chaqueños que somos pobres y desnutridos. Viste que cualquier cosa dice hay que darle de comer a los chicos del Chaco, pero Dios mío, Por elijan otra favor. provincia. Por favor, Formosa, tenemos hambre. Formosa está cerca. Ahí también hay hambre, ¿eh? ¿Se siente esta cosa con la cultura en el interior? Para seguir llamando interior. No, sí, se siente esta cosa con la cultura, se siente de manera atroz y Este desprecio, movilizante. quise decir, sí, este desprecio Sí, por sí, la sí, sí, cultura y sí, por supuesto. por toda Se forma de siente, pensamiento, digamos. pero se siente, Pienso te horrible. moviliza, y por supuesto te genera una urticaria que que es necesaria, en este momento es necesaria. Mariano, Muy muchísimas bien. gracias. Gracias por todo. Nos vemos
el domingo sale esto, así que Ah, muy bueno, pronto. está bien que me avises. Y así le cuento a mi Así, te, familia y pueden verme. así dejan de discutir un poco Sí. y miran en YouTube. Putean a la tele. Sí. ¿Cómo puede ser que dice interior tantas veces? Gracias, Mariano. Abrazo grande. Gracias. Cecilia Bona con porqueleer.com promociona la lectura por todo el país y recomienda a los autores que según ella se destacan en las provincias. Conector. Estoy grabando. ¿Cómo? Tendrías que tener un programa que se llame Conector, Sí. porque en el medio le pones una H, viste que en todos los programas así que se Ah, llama como Conector, sí. Conector, Conector. Bueno, te lo dejo ahí, te regalo una idea. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida. ¿Cómo andas, Cecilia Bona? Hola Héctor, muchas gracias. Me encanta estar en tu espacio, conversar con vos. Por suerte, muy bien. Bárbaro, te tomo la idea esa de Connector. Me encanta, me Así que encanta. cuando haga el programa te aviso, cobrar regalías. Perfecto. Es que te juro que venía caminando rumbo a esta charla y pensaba, Héctor, conector, nos conectamos con Héctor, pero perfecto. ¿Cómo andas, Cecilia? Sos una youtuber. Soy Anduve una, soy una investigando. youtuber. ¿Cuál es la Mira, diferencia entre youtuber y periodista cultural, digamos? no, en verdad eso es una cuestión un poco más para el afuera. Viste que en general el que necesita clasificarte es el Sí, otro. Como que yo trabajo de periodista y eso es lo que siempre intento desarrollar, una práctica profesional en el sentido casi ético, ¿no? De cómo trabaja un comunicador, de tratar de, no tratar, chequear siempre las fuentes de lo que uno va a decir, prepararse mucho para un trabajo. Por ejemplo, en mi canal de YouTube hay muchos informes sobre libros clásicos, consultar distintas fuentes. Eso es, no me hace ni mejor ni peor profesional, sino que es la forma en la que trabaja un periodista. Y booktuber o youtuber, en verdad tiene que ver con dónde desarrollo mi tarea. sí. Y desarrollo mi tarea en YouTube, en Instagram, entonces también soy bookstagrammer. Si subo a TikTok, soy booktoker, Mm. bookfluencer. Sí, En el tiene tantos fondo, nombres sí, que, sí, que en el fondo es una clasificación que sirve un poco como casa, pero después me puedo ir moviendo y lo que me gusta es conversar, como ya sabes, y sí. también hablar de libros. ¿Y por qué decidiste promocionar la lectura? Algo que está tan en desuso aparentemente en esta época. Sí, sí, me gusta que hayas dicho el aparentemente porque está, gracias un poco a estos recomendadores de redes, se está volviendo a ver mucha gente leyendo, por ejemplo, en el transporte público. Claro. Hay un acercamiento de popularizar la lectura que me encanta. Lo mío fue bastante de casualidad porque empecé a hacerlo en mi programa de radio en su momento, como una columnista de libros, cuando mi tarea era más de productora o columnista de otras temáticas, pero bueno, como leo desde siempre, un poco incentivada por mi mamá y después por mi propia búsqueda de que nunca me falte ese rato de vincularme con mi imaginación. Yo tengo muchos hermanos y había poco espacio de silencio y de intimidad en mi infancia. Mm. Casi todo era compartido y siempre había que jugar con los más chicos o, bueno, es como que el ruido y demás. La lectura me dejaba ese rato para mí. Entonces lo valoré siempre y eso, una vez que vos entraste a la lectura, es muy difícil que lo pierdas. Por ahí hay momentos donde uno se distancia más, momentos donde estás leyendo que decís, ¿cómo hice para leer 3 libros en 3 días? Pero pasa eso, pero ya sabes el efecto que genera y de alguna manera lo que buscamos siempre es como ir a repetirlo, ¿no? Así que de ahí a pasar a hablar de libros con otras personas es un poco un derivado casi natural, porque a uno lo que le gusta, en general, tiene ganas de compartirlo, de que otro también se sume. Lo que creo que aprendí en por qué leer y que me estoy dando cuenta con el paso del tiempo en esta tarea es que lo que me gusta en verdad también es conocer a los lectores y a las lectoras, hablar sobre el instrumento que significa la lectura, el lenguaje, cómo eso nos empodera y de alguna manera también
cómo hacemos para llegar a más personas, no tanto para que más personas lean este libro puntual, sino Claro. para que más personas lean. Y eso es algo que yo no había identificado antes. Ahora Cecilia, ¿y siento que eso lo promuevo la haces a través lectura. de juegos? ¿A través No, no, de qué herramientas? en verdad es desde distintos materiales que subo a redes, por ejemplo, hacer una reflexión sobre el significado de la lectura y proponerle a las personas que comenten ahí su historia personal con la lectura o qué les pasa a ellos cuando se acercan a un libro, quién les recomienda libros. Poner no solo en discusión el título del libro o el autor, sino su rol como quien decide qué va a leer. Muchas veces sobre todo en esta época donde sentimos que hay libertades y que podemos elegir y que ahora yo hago con mi tiempo lo que quiero. Y si nos ponemos a analizar, pasamos mucho tiempo consumiendo contenido elegido por otro y ese Sí, otro encima es un algoritmo. tal cual. Eh, Pasamos horas y horas porque YouTube nos sugirió, ¿no? Es muy común comentar esto. Entonces el libro viene a ser las veces de la herramienta en la que uno se puede apoyar para volver a reaprender o para empezar a aprender el poder de decisión. El quiero seguir en este libro, me quedo hasta el final o puedo ir a buscar otro. Claro. Y trabajamos mucho con ese poder de decisión que es tan hermoso y que me parece también que va a salvar un poco esta instancia en la que estamos inmersos, donde estamos todo el tiempo ocupados haciendo cosas, viendo contenido, y el libro está en pausa, ¿no? Y nos pone Está un poco ahí, en paz. siempre te espera. Sí, sí. ¿Cuál es tu experiencia de por qué leer en las provincias? Porque hoy hablamos de los escritores de provincia, de empezar a escribir siendo un provinciano, entre comillas. Esta Bueno, cosa de donde es tan difícil publicar. No quiere decir que por estar en Buenos Aires sea más fácil, pero me imagino que a Mariano Quirón no le resultó fácil desde el Chaco intentar publicar. ujú. Bueno, primero te agradezco porque hablar de autores de provincia y estar en este episodio es muy importante para mí porque soy una persona que tiene el privilegio de moverse mucho por Argentina para hacer charlas y para capacitar a docentes, bibliotecarios o al público en general sobre temas relacionados con la tecnología o con la promoción de la lectura, como pivotear en esa bisagra entre un tema y otro, cómo se vinculan ambos mundos, y en esa suerte que tengo me toca conversar con un montón de autores y autoras locales que a veces nosotros hacemos la diferencia. Buenos Aires, las provincias, ¿no? En Buenos Aires capital, porque ni siquiera es Buenos Aires, Claro, el el Gran conurbano. Buenos Aires y los distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, Claro, que es tan grande. Toda provincia tiene su centro y su periferia. Y ahí se nota muchísimo un autor, por ejemplo, de la capital, de Córdoba capital, que un autor de Córdoba, no sé, tras la sierra, ¿no? Que sí. es aún más pequeño. Entonces, me parece que está bueno el planteo de pensar dónde, cómo se mueven nuestra tarea de la edición y cómo también el que quiere ejercer su derecho a publicar a veces no tiene a quién llevarle su obra, ¿no? Sí, Y y ahí, la idea de que nosotros por ser argentinos, la geografía nos une. Y la verdad que un porteño no tiene nada que ver con un colla y un chaqueño no tiene nada que ver con un cordobés. De eso hablábamos con Mariano Quirós, digamos, incluso no tiene nada que ver un porteño con alguien de Bahía Blanca, aunque estén en la misma provincia. exacto. Bueno, sí, pero hay una identidad nacional que de alguna manera se fue como armando, ¿no? El anudado está y todos se sienten igual de argentinos. Está Sí, bueno pensar por qué todos nos sentimos igual de argentinos siendo tan diferentes entre sí. En Buenos Aires a veces lo que yo siento, y esto respecto a cómo publican los escritores, pero también cómo editan las editoriales de nuestro país y cómo leen los lectores de nuestro país. En Buenos Aires a veces no tenemos la generosidad suficiente de salir de nuestra burbuja y pensar que no es como, no todo el país es como nuestra cuadra, ¿no? claro. Yo he escuchado gente decir, ¿cómo puede ser que en Argentina en Argentina la gente no lea si hay una librería por cuadra? Sí, acá, Nunca saliste de tu metro cuadrado realmente, ¿no? Entonces, claro. me parece que ahí hay un principio de reflexión pendiente que incluye también la conectividad, porque si tenemos que analizar cómo se conectan
a Internet, las personas de los distintos pueblos, ciudades y provincias de nuestro país es realmente muy desigual, y también el acceso al libro, puntualmente al libro. Hay un bastardeo en este momento muy grande contra las bibliotecas populares, las bibliotecas públicas, las bibliotecas en general, como que son ese edificio viejo que para qué lo queremos, Sí, y es muy egoísta ese planteo, teniendo en cuenta que las personas de nuestras ciudades y nuestros pueblos en provincias de Argentina y en Ciudad de Buenos Aires, conurbano y provincia de Buenos Aires también, son grandes usuarios de bibliotecas. Y ahí es donde hay un punto de encuentro de la comunidad. Entonces, a veces hablamos mucho, hablamos sin saber, sin informarnos, porque es gratis. Y creo que eso es muy perjudicial para quienes están viviendo, han nacido y fueron criados y quieren seguir haciendo literatura en sus lugares de origen. El salto más difícil, me parece, Héctor, no sé si en esto están de acuerdo por ahí quienes leen, pero por ahí nosotros estamos de acuerdo, es llegar a Buenos Aires y llegar a que te lean en Buenos Aires significa llegar a que te lean en todo el país, sí. porque la distribución de libros también es problemática Bueno, en yo creo que ese Argentina. es un problema de todos, ¿eh? A los porteños también tenemos ese problema. Lograr que Sí, nos lean es el éxito máximo, digamos, que pero un el editor te porteño lea. tiene un circuito ya armado, el de la presentación, el del desconocido. Claro, Pienso que alguien que escribe en un pueblo, por ejemplo, hace una presentación en la Feria del Libro y todas las personas que van son personas que pudieron haberlo conocido. claro. Y el deseo ese de salir de la frontera, que no sé si todos lo tienen, digo, no es lo que hay que hacer, lo correcto, pero si vos tenés ese deseo es mucho más difícil. Y me Sí. parece que bueno, ahí hay un punto. Si quieres, mira, te cuento un poco, justo acá había preparado para comentarte de este libro que viene a cuento de esto, eh, de Tuki Carboni, El tan deseado rostro. Este es Ujú. un libro editado por la editorial entrerriana Oyendén. Quien está atrás de esta editorial es de Gualeguaychú, se llama Nicolás Darchés, el editor, y decidió que su editorial Oyendén solo edite autores entrerrianos. Qué bueno. Y Tuki Carboni es una mujer que también, obviamente, nacida en provincia de Entre Ríos, nacida ella en Gualeguay, ya muy mayor. En el año 1993 se ganó el premio más grande, que es el premio Fray Mocho de la provincia de Entre Ríos, y después quedó sin publicar, sin volver a Claro, publicarse. Entonces, terrible. Nico levanta este libro, no iba a decir manuscrito, pero no era, porque ya había estado editado, mejora la edición, que había salido con muchas erratas, con algunas cuestiones por corregir, y este es un libro que está contado por 4 escritores de provincia. Qué bueno. Me diste ganas de En leerlo. bueno, Eso promociona la lectura. es como que tiene un detrás de escena tan valioso, es el detrás de escena de un clásico, ¿no? Porque Tuki Carboni de alguna manera con este libro tuvo su revancha, con Tal esta cual. segunda Me hizo edición, que no acordar a es Aurora Venturini. bueno, pero ella ya la habían encontrado. El tema es que no la leían porque esa edición ya no circulaba. Lo que hace Nico es ponerla de nuevo en circulación. Claro, Yo tuve la suerte de ir a la Feria del Libro de Caseros, en la provincia de Entre Ríos, y ahí él me entregó este libro, que como te decía, son 4 historias de escritores de provincia que se conocen y que cada uno de ellos participa de un taller literario y tiene sus distintas historias. Todas, obviamente, en algún punto se juntan con las demás, pero cada uno narra la suya con estilos diferentes. O sea, Tuki inventó 4 personalidades, 4 narradores distintos que en el mismo libro son escritores, por lo tanto tienen toda como una idea del lenguaje, pero son 4 formas distintas de escribir en un solo tomo que cuenta un poco la historia de ser escritor de provincia y al mismo tiempo rescata la historia de una maestra de escritores de ese pueblo en el que ellos viven. Así genial. que ese es un doble, ¿no? Porque es edición entrerriana, autora entrerriana. Sí, Bellísimo. bárbaro. Y ¿Qué más tenemos? A ver qué me quiero comprar. mira, si me sigo quedando en la provincia de Entre Ríos, te quería compartir
este libro que se llama Quebrantahuesos, de Nerea Liebre. Sí, sí, Este es un libro, lo conozco porque editó por Azul Francia. Sí, bueno, es bueno, ¿no? Este es de gran Zona escritora, Límite, sí, sí, lo editó Kipu, el de Quebrantahuesos. Nerea Liebre lo que habla es de los vuelos de la muerte, pero en el río Paraná. sí, terrible, sí. Eh, este es un libro que me parecía bien traerlo, más allá de que circuló mucho por Buenos Aires y que Nerea también hizo un trabajo de acompañamiento de su libro. Me parecía interesante porque no habla de la provincia de Entre Ríos, No, habla de sí, un río que cruza todas las provincias que cruza el Paraná. Están sí. Entre Ríos, está Santa Fe, está Y en que uno Buenos no cree Aires. que haya pasado eso hace tan poco. Terrible. Exactamente, exactamente. Entonces, en Quebrantahuesos lo que tenemos es como una venganza, haciendo justicia por mano propia de personas que fueron víctimas en la última dictadura cívico-militar argentina, que me gustaba traerlo por la idea esta del Paraná, ¿no? Como río que atraviesa. Y si seguimos, me quedé muy en el litoral esta vez, Héctor, Está, pero te prometo que está te voy a bien. buscar próximamente Seguimos libros buscando. de otras provincias, pero para cerrar, en recomendaciones, te traje Pombero de Marina Clos, Mm. autora posadeña, ella, de la provincia de Misiones. Es una autora que cuando la entrevistamos en el club de lectura, ella dijo que esto no es una antología para ella, que no funciona como una antología, aunque Páginas de Espuma la haya editado como una antología. Son historias que cruzan personajes pequeños, personajes de pueblo, personajes que tienen un destino que parecía ir de principio a fin, viste, como típico de una ciudad que decís, bueno, nazco acá, me desarrollo en la huerta de mi familia y después tengo hijos, nietos, me muero en estas Claro. tierras, Y que que me la entierren en tradición ese oral me árbol. parece que nace ahí también. ¿Qué? Porque la tradición oral me parece que nace ahí. Porque Bien, es todo bueno, un chisme que se va pasando. Sí, claro. Me imagino que totalmente. con Pompero, Y Pombero, que es un mito o una leyenda medio como de campo, ¿no? Ese es el primero de los cuentos. Y después en los otros, todo ese destino que parecía ir de punto A a punto B, en algún momento ese destino se tuerce. Y de eso se tratan un poco estos cuentos si le encontramos un punto en común. Lo que tiene de increíble Marina Clos es cómo escribe. Tiene una prosa que, no sé, ¿no? Es poética, es cada estilo, cada cuento es un estilo diferente. Hay momentos en donde es difícil de atravesar, es duro lo que está contando, y otros momentos lo que nos cuenta, a pesar de que sea duro, es luminoso. La verdad, mucho, mucho talento. bárbaro, bárbaro las tres recomendaciones. Cecilia, un gusto tenerte en el programa y estás invitada las veces que quieras, con los Bueno, temas que Héctor, quieras. muchas gracias, muchísimas Hermoso. gracias. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima, porque va a haber una próxima seguro. Muchas gracias. Acá a disposición siempre. Bárbaro, bárbaro. Nos vemos. Gracias, Cecilia. Un abrazo. Emanuel Rosso escribe desde Córdoba, un escritor de género de terror con tonada cordobesa e influencias norteamericanas. ¿Cómo andas, Emanuel? ¿Bien? ¿Cómo te trata la Bien, doctora? Héctor, ¿vos? ¿Bien? Ahí anda, ahí anda. La tengo a 300 kilómetros al lado, en realidad. ¿Dónde estás vos? Exactamente. General Valdicera es un pueblito de 2.000 habitantes, muy cerca de provincia de Santa Fe. De qué manera te llegó a vos la literatura, a ese pueblo, por ejemplo? Y acá cuando yo era chico había un solo kiosco de diarios y revistas y librería escolar en realidad. Y me llegó por ahí, me llegó porque, bueno, con 8 años me hice amigo del diariero, que me traía mis primeras historietas, los cómics, los primeros libros, el primer libro que leí, que fue Tarzán de los monos, así que así me llegó. Yo Y no tuviste vengo, la no vengo de formación la... que tuvo cualquier persona en la ciudad, digamos, no, no hay una formación distinta.
No, a ver, yo siempre digo, yo no es que vengo de una familia que tenía una biblioteca gigante y que heredó una gran biblioteca familiar. Mm. Sí había un interés en mi familia por ciertas lecturas. Mi viejo leía más que nada libros de política, mi vieja le gustaban un poco las novelas, pero no es que no vengo de una familia con una gran tradición ¿Y era lectora sencillo ni acceder literaria. a talleres de lectura, a talleres de formación? ¿Cómo fue sencillo o no? No, yo me inicié en esto, fui un autodidacta. Digamos, en la escuela era el que en la escuela primaria hablo, ¿no? Sí. Era el chico que cuando daban una tarea de escribir un cuento, cuando los otros escribían 5 o 10 renglones, yo escribía 4 hojas. Mm. Qué Fue una pesado, diría. cuestión. La maestra dice, qué pesado. Sí, el pesado, pero bueno, no, gracias a Dios tuve docentes No, que se sí. dieron cuenta que lo mío iba por ahí, lo incentivaron, eso fue muy importante. Los compañeros estaban chochos porque perdían horas de clase conmigo leyendo un cuento. Este, y bueno, después cuando me trasladé a la ciudad, estudié comunicación, estudié cine, eh, me dediqué como todo el mundo, a trabajar de cualquier otra cosa. Y después me largué a escribir una novela medio así como quien se manda a manejar un camión sin haber Co- hecho ni siquiera ¿Cómo una surge el deseo de toxicología. escribir en ese contexto, donde nadie escribe, poco se forman, leen, poco, digamos, en ese contexto tan arbitrario, ¿cómo surgió las ganas de publicar? ¿Te referís en este contexto así bien rural como mi Claro, pueblo? claro. Y a mí me parece que surge por una cuestión de aburrimiento. Me parece que, claro, es un pueblo de 2.000 habitantes donde siempre se dice que no pasa nada, aunque en realidad algo siempre pasa. Hay muchas historias que están escondidas y que todo el mundo sabe. Acá se mezcla mucho lo que es el rumor con lo verídico. Mm. Y llega un momento que se mezcla tanto que vos ya no sabés cuál es uno y cuál es otro. Y ni siquiera De todas importa, formas, claro, ni siquiera importa, porque lo que va a porque si trascender, la parte ficcional es buenísima, ¿para qué vas a desandar ese camino? exactamente. Y básicamente surgió por aburrimiento. A mí no me interesó mucho el deporte nunca, así que si no hacía fútbol, como que tenía que por ahí buscar otra cosa. Y yo creo que, bueno, también es eso, ¿no? Es tratar de encontrar en un lugar tan aislado y tan. Encima no es cualquier pueblo, chicos, es la llanura pampeana. Claro. Salís, ves el horizonte, ves a la noche las luces del pueblo siguiente, no hay un río cerca, no hay nada. Pero Sí, en muchos algún momento escritores que empiezan en las provincias se vienen. sí, pero yo tuve esta charla hace un tiempo con Enzo Maqueira y me dice, bueno, ¿y cómo es esto de escribir en el interior? ¿Cómo es esto? Yo le decía, no es muy diferente escribir acá. Porque, ¿qué pasa? ¿Quién vive de la literatura? ¿Quién vive de vender libros? Nadie. Sí, un parque les va muy bien, digamos. Un par, un par, que a lo mejor no se dedican precisamente a lo que a lo mejor nosotros llamamos literatura, sino que por ahí se dedican un poco a autoayuda, ¿cierto? Pero Claudia Piñeiro, por ejemplo, no vive de vender libros, vive de eso, de sus adaptaciones, de sus contratos con Netflix, que está muy bien, es válido, está perfecto. Pero entonces yo le decía a Enzo, vos acá, ¿qué estás esperando? O sea, ser canon, ¿cuántos de los que están en Buenos Aires tienen la posibilidad de convertirse en canon? Es la misma cantidad que los que están en el interior. En realidad, esto de que Dios atiende en Buenos Aires, bueno, menos el Dios de la literatura. No, da la Si bien sensación hay, de que en un país tan unitario, todo es más caro en el interior. Hablamos con este chico Mariano Quirós, este escritor, y
tuvo una editorial. El papel le salía más caro porque llevar el papel hasta Chaco le encarecía el producto. Entonces da la sensación de que todo es más caro en el interior. Sí, claro, pasa. O sea, es verdad que cuando vos te pones a ver quiénes integran una antología de algún premio importante de los últimos años, es muy probable que el 80% sean autores de Capital Federal. Es muy probable, es muy posible. Pero me parece que los autores del interior tenemos que, en cierta forma, dejar de seguir llorando por esta cuestión. Me parece que tenemos que ocupar los lugares, tomar los lugares, reclamar esos lugares, o tenemos que generarlos nosotros, y creo que eso se consigue, por supuesto, a fuerza de mucho trabajo, posiblemente el doble de trabajo que le cuesta a alguien que está en Capital Federal, pero sobre todo en el laburo y en el laburo literario, en el laburo de sentarse a escribir y de pulir un texto hasta tratar de alcanzar lo más perfectible, lo más perfecto que uno pueda Sí, alcanzar. nosotros partimos de la premisa de que es más fácil en Capital, no es más fácil. Mentira, podés no ser leído, escribir en Capital Federal y no ser leído nunca por un editor, Absolutamente. digo. Y Mariano me decía que él probó con los concursos. ¿Vos cómo fue la idea de publicar? Bueno, yo esbocé mi primera novela, empecé en el 2014, la terminé en el 2018. Cometí el error que cometen muchos autores jóvenes, que es apurarse a publicar. Era una novela era una novela torpe. Sin embargo, bueno, conseguí una editorial de allá de Buenos Aires, que es el Grupo Editorial de La Fosa, chicos que se especializan en terror. Les gustó la historia, les gustó la novela, la publicaron, y después yo me di cuenta que a esa novela le hacía falta mucho más laburo, así que me tomé 4 años para no corregirla, sino reescribirla. Tiene muchísimo laburo. Y finalmente publiqué la versión definitiva con Gogol, que es una editorial de Mar del Plata. Fue bien recibida por el público, es un nicho, ¿no? El público de terror es por ahí un nicho. ¿Cómo te Tengo llegó el gusto por el terror? ¿Cómo? ¿A través del de cine? chico. Sí, el gusto por el terror me llega, yo creo que es algo que siempre estuvo. Yo tengo el recuerdo de estar en cuarto grado y espantar a una maestra porque había dibujado un Papá Noel decapitado sosteniendo su propia cabeza, por ejemplo. Eh, Creo que es Cuarto algo grado, que, aparte. sí, creo que es algo que lo tuve siempre presente. Creo que siempre estuvo esa necesidad de buscar qué es lo peor que... Porque el horror en realidad por ahí no está en lo sobrenatural o en el monstruo. El horror muchas veces está en nosotros mismos, ¿no? Sí. En lo que somos capaces de hacer, en lo que son capaces de hacer los demás, no solamente los individuos, las organizaciones, los estados, pero, pero bueno, sí, en realidad Sí, me llega en las películas de terror se ve claro que hay que arreglar eso, ese desajuste que hay con el terror, pero también hay que arreglarse uno. Digo, exactamente, sí, el sí, problema es con uno. exactamente. El terror me llega por el cine. Yo tuve acceso al cine de terror siendo bastante chico, pero también creo que hoy por hoy y este es un consejo para los colegas que se dedican al terror, para gente que está comenzando, hay que dejar de escribir pensando que estamos escribiendo una película, porque estamos escribiendo literatura, Sí, estamos haciendo otra cosa. Hay que dejar de escribir pensando en la adaptación que podemos llegar a conseguir, muy poco probablemente, muy poco probable, pero que podemos llegar a conseguir con Netflix. No hagamos eso. Escribamos literatura, dediquémonos a la literatura. Eso es algo que estuve claro, si charlando quieren mucho hacer con cine, que hagan cine, que sean guionistas y escriban Exactamente, imágenes. exactamente, sí, Lo sí, ves sí. en el terror, lo ves bastante seguido eso.
Yo también lo Se veo. ve, Sí. se ve mucho. eh, Insisto, hay mucho apuro por publicar en vez de por trabajar un texto. eh, Pero ahí Hay no tiene que mucho. ser el editor el que le diga, tranquilízate, no es el momento. Y Lo, lo- te lo que pasa es que digo, algunos editores todos pasamos por eso. Yo también. también pasé por eso y me decían, no estás para publicar, y yo volaba de la bronca o decía, no quieren que publique. Y realmente ahora lo agradezco. Pero No, claro, creo que también requiere de uno una cierta humildad para entender que el que te critica es el que te está haciendo el mayor favor. No solo a vos, a la obra es el que le está haciendo el mayor favor. El que te dice que está todo lindo, que haces todo bien, que qué bárbaro cómo escribís, es tu sí, familia, son tus amigos, son el enemigo. La familia y los amigos son el enemigo. Eh, el que le hace el mayor favor a la obra es el que te dice, esto todavía no está listo, a esto todavía le falta. y eso es Entonces hay que terrible. dejar el apuro por publicar. Sí, sí. Lo que pasa es que el ser escritor tiene el aval social que si no publicás no sos escritor. Te empiezan a decir escritor una vez que publicaste. Eso, por eso es el apuro publicar, por Es, ser es, escritor. una, es una visión. A mí me costó mucho amigarme con esto de percibirme escritor, ¿no? Porque la palabra tiene una carga como muy fuerte, tiene una Sí. palabra muy fuerte y yo creo que una vez Dolina lo contaba una anécdota de Borges en un aeropuerto con alguien, se encuentran con un músico y Borges le pregunta a este músico que Dolina no menciona, por una cuestión de coro, le pregunta, ¿y el señor a qué se dedica? Y el muchacho este responde, soy cantor popular. Y Borges le dice, ¿pero eso lo dice usted o se lo dicen a Mm. usted? Entonces, hay ciertos oficios que tienen una cierta carga que muchas veces está romantizada por el que no la ejerce. Y el de escritor es una de esas, es uno de esos oficios. Hay que terminar con la romantización del oficio. No somos especiales por escribir, no lo somos, a cualquiera, o sea, es horrible decir, pero hay mucha gente que publica libros, hay demasiada gente que publica libros. Entonces, no somos especiales. Si queremos ser especiales, laburemos, perfeccionemos, tratemos a la literatura como si fuera una deidad a la que le debemos cada hora que pasamos frente al teclado. Claro. Te quiero preguntar por tu editorial, por la edición de Gualicho. Es fácil distribuirla en el interior o se hace difícil? Igualicho surge como, bueno, en esa etapa en que yo estaba, sí, voy a escribir una novela, ahora voy a jugar a ser editor. Empezó como un juego, que me parece que en cierta forma está bueno eso, por ahí a lo mejor es como empiezan algunas buenas cosas. Empezó como un juego de decir, bueno, voy a saltar el mostrador, me voy a jugar a ser editor, porque sentí que el terror, el ambiente del terror había sido muy generoso conmigo, porque a la novela le había ido bien, al libro de cuentos que salió después también le fue bien, y, y quería ver qué más había ahí afuera. Entonces empecé a recibir cuentos para ser publicados. Es una revista digital gratuita que se puede descargar creo que hay alguna página, onda gualichoediciones.wordpress o algo así, donde se pueden encontrar todos los números. Eh, Mi Convengamos idea también que vos siempre sos fue, del Córdoba Mata, organizador del Córdoba Mata. sí, sí, claro, organizamos Córdoba Mata, que bueno, ahí hace ya, este fue el 11º año que se hizo, y, y bueno, y ahí ya vienen personas, viene gente de afuera, vienen académicos, este año tuvimos Gente dos que sabe, académicas de Irlanda, sí, vinieron algunas académicas de Irlanda, vinieron un académico de Estados Unidos, David Knudson, que viene siempre.
estuvo Juan Sasturain, estuvo Javier Chiabrando, Guillermo Orsi. No pudimos contar este año con Liliana Escler, lamentablemente, pero es también una fija que suele estar todos los años. Pero bueno, está más dedicado a la literatura policial, por lo demás, ¿no? Claro. ¿Por qué el fantástico para contar tu provincia, digamos? Porque sin lo fantástico, para mí sería muy aburrido. A mí me aburre mucho la literatura o autorreferencial o demasiado, La autoficción, digamos. demasiado costumbrista o la autoficción. Me suele aburrir, prefiero lo fantástico, prefiero lo fantástico. Me parece más interesante, me parece que aparte es una buena manera de no ser tan obvio a la hora de, si uno tiene algo que decir, lo puede decir de una forma más simbólica, más, me parece que tiene algunos elementos con que jugar que permiten que sea más interesante por ahí, contar algo. Es cierto, es así. Gracias, Emanuel, por este espacio, por este momento y por haberte prendido a esta charla de escritores de provincia. No, no. Muchas gracias a vos, a la gente del canal de la ciudad. Y bueno, cuando quieras, ya en algún momento iré para allá y nos juntaremos a charlar. Listo, dale, ya nos veremos. Te mando un abrazo grande. Chao, Emanuel. Otro para Gracias.